Era todo o nada, me la jugaba a mis 50 años. Uno dice, oye, a los 50 años te vas a ir a jugar así. Claro, y dije, me voy con el reto. Bienvenidos a otro capítulo de Cabana Podcast. En este capítulo tenemos a Rodolfo Ormellini, Managing Director de Kindrill. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás, Hansel? Un placer, gracias por invitarme. No, gracias a ti. Bueno, estudiaste Ingeniería Industrial en la de Lima. Sí. Ahí el alma mater presente, yo también. Este, en esa época universitaria, ¿tenías claro que querías ir por la línea corporativa, querías emprender, buscabas otra cosa? ¿Qué visión tenías del futuro en esa época? Creo que toda decisión hay que ponerla en el espacio-tiempo, ¿no? Suena gracioso, pero esa decisión yo la tomé el siglo pasado, ¿no? Cuando las probabilidades de salidas o la cantidad de empresas disponibles en el país era bien limitado, ¿no? No era el Perú que tenemos ahora, por más que ahora nos quejemos. Cuando entré a ingeniería, entré con mucha expectativa. Te confieso que no la de un emprendimiento, porque era una época difícil para emprender. No, la mayoría pensaba salir de la universidad y trabajar en una empresa y buscar a la mejor, que tampoco en ese momento había tanta oferta. Entonces, te confieso que cuando entré, no era ser emprendedor, no venía en mi ADN, no venía del lado familiar tampoco, pero sí creo que buscaba el mundo corporativo. O sea, no buscaba una empresa familiar, sí buscaba el mundo corporativo. Ese era así algo que tenía claro al comenzar. ¿En esa época ya tenías claro la visión de gerente general o eso sí se fue No, en el camino? mira, yo te confieso, aprendí en el camino que lo que uno tiene que hacer es construir, o sea, una red de contactos importante, reforzar sus conocimientos y trabajar en sus soft skills. Y sí trazar una ruta, pero una ruta con plumón indeleble, ¿no? Si tú en ese momento, o yo en ese momento decía, quiero llegar a gerente general, estoy tan en el futuro que me puedo perder el presente. Entonces, siempre fui construyendo como si fuera un Lego, perdón, siempre pensando en que la base, el pasado fuera sólida, que el presente fuera intenso y que el futuro sea progreso, pero sin poner un punto tan lejano. Y en esta carrera exitosa que has tenido a la posición de Managing Director, ¿de dónde nació ese impulso por el alto performance? Mira, pienso que hay cosas que vienen de la casa de estudio y del ambiente que te rodeas, ¿no? Eh, Desde muy chico siento que en mi casa nos enfocaron a no rendirnos, ¿no? Recuerdo la primera anécdota con mi papá de haberle dejado una hoja con el costo de lo que había sido que ordené mi cuarto siendo muy chico. Mi papá se tomó toda la noche y me dejó el otro día una hoja. Yo le pedí que me pagara 10 soles de la época y él me dejó una hoja hecha de todo lo que había gastado desde que nací y yo le debía 50.000 soles, ¿no? Entonces me dio mi primera lección de que de conformismo y de cosas fáciles no existían. Luego la casa de estudio, ¿no? Yo tengo excelentes recuerdos de la de Lima, eh, recuerdos duros también de momentos en donde se perdieron compañeros porque el tamiz de los cursos como tal, ¿no? Y de personas que no necesariamente la tenían tan clara o contenían, sufriendo con algunos cursos, pero con compañeros que te generaban eso, ¿no? Te generaban una competitividad sana. Y cuando entré a una compañía corporativa, en el mundo corporativo, específicamente cuando entré a IBM, primero entré a Purina, antes de IBM, que también era una empresa corporativa, también había, pero evidentemente fue en IBM donde al estar expuesto a múltiples países, porque me tocó estar en múltiples países, siempre viviendo en Perú, pero viajando mucho y trabajando, eh, también me dio una visión de que el Perú no lo era todo y que había otras cosas en otros lados que eran más grandes. Entonces, esa otra visión también me puso, y yo creo que la suma de todo eso es lo que finalmente hizo lo que soy, ¿no?
Y bueno, yendo a tus primeros pasos laborales, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primera práctica la hice en una empresa que se encargaba de hacer análisis para todo lo que tenía que ver con harina de pescado y esas cosas. Y entré, la verdad entré siendo un estudiante. Claro, La gerenta general me puso a ordenar cajas, ¿no? Hasta que regresé un día y le dije, oye, me tienes ordenando estas cajas, pero ¿para qué tienes estas cajas? No, es que mira, que es importante ahí la información. Digo, oye, esto se puede hacer una base de datos desde el punto de vista de sistemas y creamos un repositorio. La señora me miró con cara de que yo estaba hablando con lo más cercano a un extraterrestre y en vez de estar en mis prácticas cargando cajas, me encargué que las cajas desaparecieran, pusieron otras tres, cuatro personas que trabajaban conmigo y me encargué de que lo que resultó que eran las fichas de todos los análisis hechos en el tiempo, quedó en una base de datos centralizada que podía ser consultada. Te estoy hablando de un procesador, o sea, de un Excel de hace mucho tiempo, ¿no? claro. Y luego entré a Purina y me pasó lo mismo, entré como practicante, pero creo que una de las cosas que nos diferencia, creo, como profesionales es los altos valores que te da la universidad, ¿no? Entonces, cuando entré, igualito, ¿no? Comencé a cuestionar algunas cosas que resulta que otros no habían cuestionado y en donde no había necesariamente alguien que estuviera lucrando, pero sí nos estaban haciendo las cosas correctas. Entonces, rápidamente puse un plan de acción, terminé un día en una reunión con el gerente general y más o menos fue el mismo cuestionamiento. Oye, mira, esto lo estás haciendo así, no tiene sentido. Aparte te estás exponiendo. Y me nombraron jefe, o sea, jefe siendo todavía practicante de toda la parte logística, reportando al gerente de logística, y cuando acabé, me nombraron gerente de toda la parte de la planta, y me mandaron a un proyecto para implementar un ERP, porque era el que más conocía de la parte de procesos. Y cuando regreso y lo termino, IBM me llama porque iban a empezar la práctica de consultoría y de SAP, y, y me entrevistan, ¿no? Y yo, o sea, había salido de ingeniería industrial, no teníamos el contenido de sistemas que probablemente tiene la carrera ahora, era una sorpresa, y además en mi cabeza era IBM PCs, ¿no? Y así empecé mi carrera en IBM, comencé como consultor de SAP, eh, nuevamente porque digo, me ayudó mucho mi formación de la universidad, porque me pidieron empezar por el módulo financiero y costos, Ujú. ese que yo había estado en una empresa de producción, pero es que el conocer, yo creo que la amplitud que te da la universidad, por lo menos la carrera, por ahí la profundidad puede ser, como decía un profesor, un plato de sopa, pero tiene la amplitud del mar. Entonces, si eres moldeable, rápidamente te adaptas. Y así fue como llegué a IBM. Y bueno, en IBM te podría contar varias historias. Pasé de... Y en ese camino, algunas de las historias es de haber dicho, yo creo que eso no lo voy a hacer, porque pensé que no era vendedor y alguna vez terminé de vendedor, discutiendo con el que me lo decía que, no lo iba, que eso no era lo que yo quería y lo disfruté. En un momento me llevaron a marketing porque querían abrir marketing de servicios y yo era consultor y le digo, ¿qué hago en marketing? No, es que tú, como conoces lo que haces y eres bueno comunicando, terminé en marketing. Y así te confieso que en algunos de los puestos a veces saco la cuenta que en el 80%, por eso que te digo que lo de los puntos lejanos, para mí era, oye, ¿qué hago acá? ¿Por qué me están eligiendo? Y siempre hubo gente mirando más arriba, tomando decisiones, contándomelas e inspirándome para seguir rutas que probablemente antes no me había propuesto yo mismo. Pero yendo a ese primer paso que me estabas contando en Purina, volviendo un poquito, cuando pasaste de practicante, jefe y gerente, ahí lo que destacas es bastante el proponer ideas y ejecutarlas, que es lo que te Mira, da impulso. yo me, yo me acuerdo de mi curso de Historia del Perú, y es algo que todos debemos haber estudiado, de Ramón Castilla. Ramón Castilla fue un tipo que dijo,
por cada buque que compre Chile, el Perú tiene que comprar dos. Lo dijo en los 1800. Nos fuimos a la guerra y no teníamos los buques y nos ganaron la guerra. Gente de ideas, hay un montón, pero gente de ideas y de poner en acción es lo que se necesita. Entonces, lo que hice fue no solamente decir, oye, hay que, porque hay que es una persona omnipresente. Siempre cuando está hay que, nadie se lleva nada. Y hay que pasar a hay que, y yo sé cómo hacerlo y te digo cómo hacerlo. Entonces, creo que hay que tener buenas ideas, como dices, hay que ponerlas en acción. Y lo otro es, no hay que tener miedo a equivocarse. O sea, hay que ser lo suficientemente eh, cuidadoso cuando planteas tus ideas, no un wild duck ¿no? O sea, yo considero que wild ducks hay en el mundo y son Elon Musk, Steve Jobs, ¿no? Esos son modelos de gente wild duck que ¿no? Compran Twitter y no pasa nada si les va mal, ¿no? Pero, no, sí, pero es plantearte ideas, ser consciente y no tener miedo a equivocarte. Porque si tú eres así, se te va a notar en los ojos y la persona con la que tú estés hablando le vas a inspirar la confianza de decir, esta persona es. Y de ahí otro paso interesante que me has comentado, esos cambios de área, ¿cómo fuiste afrontándolos? Mira, te confieso que hubieron de todo, ¿no? Mi segunda gerencia fue en IBM. Yo no llegué como gerente de IBM, pese a que venía gerente en Purina. Decidí empezar en un rol nuevo, en una empresa nueva, como una cosa, entonces, O sea, sin dar miedo a, un paso atrás para tres adelante después. exacto, ¿no? Sin miedo. Y cuando me tocó la segunda gerencia, me acuerdo que estaba en el aeropuerto yéndome con mi esposa eh, de viaje y me llama el que era mi jefe a decirme, oye, cuando regreses va a haber un cambio y tú vas a tomar la unidad de networking de la región sudamericana para IBM. Y mi esposa siempre se ríe porque le digo, perdón, pero si yo ni el router de mi casa configuro, ¿qué voy a hacer ahí? ¿No? Y me dijo, mira, tómate tus vacaciones tranquilo, anda con tu esposa y cuando regreses, comprenderás que mis vacaciones fueron pensando solo en eso. Eh, ¿Cuál fue el reto? Llegué y había un problema grave, la unidad perdía plata y un problema de gente, estaba llena de gente. Eh, y me tocó armarla casi de cero. Y cómo lo afronté, eh, me senté un día y dije, con cabeza fría, voy a preguntarle a todos los que trabajan con esta organización cuál es el feedback de esta organización. Clientes internos o externos, o gente que trabajaba. Y te comenzabas a dar cuenta, primero, cuál era la percepción de una organización desmotivada, porque le estaba yendo mal, pero cómo realmente estaban ellos, cambiar y volver a estar en azul los números, simplemente ya se habían convencido que estaban derrotados, este, y aparte, como era una unidad que tenía que trabajar con partners fuera de IBM, que trabajaban con nosotros, las relaciones con ellos estaban rotas, porque el líder anterior veía así a los partners, los veía de arriba para abajo. Entonces los partners no tenían confianza. Entonces, lo primero que hice fue sentarlos a todos y ser claros de quiénes se iban a quedar y quiénes no, porque la organización tenía que darse, los que nos íbamos a quedar, por qué nos íbamos a quedar y qué íbamos a hacer, y que yo personalmente iba a ir a los partners a encargarme de armarlo. Y lo que hice fue sentarme con los partners, por eso te digo lo de la mirada a los ojos, decirle, confía en mí, esto va a cambiar, pero yo necesito confiar en ti, porque cuando regrese a mi equipo, ellos tienen que sentir que las cosas van a cambiar. Y fue trabajo duro, viajes, ir a tener reuniones difíciles, ir a decir no, eh, pero bueno, esa fue una de las experiencias, porque la primera gerencia duró poco, duró 6 meses, no fue tan caótica, era más por lo que yo conocía, pero esta fue la primera vez que me tocó un grupo muy grande, regional, y con ese nivel de expertise. Y bueno, y por ejemplo, el presente puesto, cuando se anuncia el spin-off, como todo,
La primera reacción, te confieso, fue qué excelente oportunidad. Lo único que me dio pena era que iba a cumplir 25 años en IBM, ahora los voy a cumplir sumados con Dream. Eh, pero también fue un cambio de mentalidad. Estábamos en pandemia, tenía que seleccionar a mi equipo, teníamos que armar una empresa de cero y, y te digo que cuando me tocan esas cosas, a mí me sirve mucho un poco de soledad para pensar, eh, pero después escoger gente que me rodee, en la cual uno confía, con la cual testear parte de mis ideas, nunca el completo, parte, ¿no? Y después terminar de armar el rompecabezas. Eh, con lo cual, esa sensación de hoy me voy a embarcar en algo nuevo, como que las partes más complicadas las testeo y después armo y elegí a la gente, la organización y acá estamos. Hablando de la primera parte de ese cambio, esa primera gerencia, comentaste el pedirle el feedback a todas las partes, o sea, primero entender qué piensa la otra persona. Eso es como que un first step para cualquier rol de liderazgo. Sí, sí, mira, cuando uno, o sea, ¿sabes cuál es el problema que existe con la palabra liderazgo? Que está asociada a estereotipos que vemos en la televisión y en el cine, ¿no? El estereotipo del que arrasa con todo, ¿no? Estereotipos algunas veces tampoco con valores muy reales o por lo menos que no comparto, ¿no? Eh, yo creo que el líder tiene que tener la humildad de escuchar, eh, y debe escuchar, porque si no escucha, se vuelve como los tiranos, ¿no? Los tiranos quieren hacer cosas buenas, pero después, como no escuchan, terminan haciendo lo que les da la gana y no tienen feedback. Entonces eso es súper importante. Y el líder tiene que ser cercano. Entonces, no puedes arreglar algo como en la guerra, 30, o sea, el tipo que está en la trinchera y tú a 300 kilómetros. Tienes que en algunos casos ir a la trinchera, no para pelear, porque si no pierdes la perspectiva, pero sí ir y regresar para tomar de primera mano a veces la información. Y lo otro es, la gente no quiere que su líder sea Superman, porque eso lo ve en las películas. La gente quiere un ser humano como jefe o como líder. Y los seres humanos somos vulnerables. O sea, yo me levanto en la mañana igual que las personas que me reportan. Tengo problemas, hijos, cosas. Entonces ellos tienen que sentir que eres un ser humano. Entonces, si eres un ser humano, esa vulnerabilidad de decir, esto no lo sé y quiero escucharte a ti, tiene que estar presente. Después tú tienes que tomar la decisión, porque si no, ya no eres el líder, sino eres un demagogo, tomando las ideas de todos. Pero ellos tienen que saber que los escuchaste, que tuviste la humildad de pedir. Después, si lo haces de otra manera, retroaliméntalo, ¿no? Porque no lo hiciste tal vez, pero el que toma la decisión eres tú. Pero eso es súper importante para un líder, ¿no? ¿Y cómo desarrollas eso? Mira, el otro día me lo preguntaron, tuve una clase de la maestría de la UPC y me preguntaron lo mismo. Yo creo que hay que tomar en cuenta en la vida que hay una persona y un personaje, ¿ok? El personaje es el managing director y la persona se llama Rodolfo Armelini. Eh, Tú tienes que tratar de que ambas cosas conversen. Si el personaje con la persona están disasociados, no vas a ser un buen líder. Entonces, por ende, si el personaje pertenece a una organización que no conversa con la persona, entonces peor. Entonces, primero, tienes que tener claro cuáles son tus valores. Cuando tú me preguntabas el dónde ir, yo tal vez te digo, no hago el punto hasta dónde llegar, pero sí sé lo que no voy a hacer por llegar ahí. Y eso es claramente lo que sí son mis valores. Al tener claros mis valores, decido dónde estar. Y al decidir dónde está es que aparece el personaje. Entonces, yo como persona siento que tengo que ser asertivo, eh, y me entreno de no olvidarme cuando soy el personaje de serlo.
Ahora, hay personajes cuya persona no es muy asertivo, entonces ese personaje tiene que trabajar porque la asertividad es algo que es importante. Entonces, si la persona lo trae, no te olvides y no dejes que el personaje te ciegue y seas algo diferente. Si la persona no lo trae y el personaje lo necesita, te tienes que entrenar. Lo importante es que cualquiera de las dos se note natural, porque si no la gente se va a dar cuenta que el personaje es del cómico, de la televisión, ¿no? Y el personaje tiene que ser real, ¿no? Está bastante relacionado al ego, Sí. cómo, cómo lo gestionan. Bueno, cómo lo gestionas y también a tu equipo. Porque, Mira, sí, dime, dime. o sea, en el alto corporativo en general, el ego es muy común. En Sí, tu caso, ¿cómo lo gestionas? mira, pareciera que hubieras estado en una camarita mirando mis últimas semanas. El jueves pasado yo tuve una reunión, saqué a todo mi team de la oficina, a mi direct report, a una reunión con una coach para trabajar justo el tema de trabajo en equipo, eh, porque cuando tú tienes un equipo de alta competencia, eh, eh, el ego es a veces el que aparece, ¿no? Eh, yo te digo, al ego lo dominas un poco con los años también, ¿no? La edad y el impulso te hace que no te des cuenta que el ego es el que te está mandando, ¿no? Eh, no es fácil, porque a veces el éxito te hace perder la perspectiva, ¿no? Pero vuelvo al tema de la persona y el personaje, ¿no? Si tú tienes claro quién eres, que eso es básico en la vida para liderar, para ser padre, para ser esposo, para ser hermano, hermana, amigo. Si no sabes quién eres, es muy difícil. Entonces, si sabes quién eres y te conoces a ti mismo, a ese monstruito que se llama ego, lo vas a dominar porque también lo necesitas. O sea, la connotación de ego es mala, pero algo necesitas para tener gasolina. Entonces, Claro, si tú quieres que tu equipo lo domine, primero tiene que verte dominarlo a ti, porque el ejemplo es lead by example, ¿no? Luego conversar mucho con ellos, y tener un contrato social, eh, de que ellos me cuenten cuando a mi personaje se le fue la mano o cuando a ellos se le fue la mano. Eh, y es uno de los grandes retos, ¿no? Es uno de los grandes retos. Y la realidad que uno no tiene que tener miedo, porque estos temas a veces uno cuando los toca a la gente le da una connotación negativa, pero tú has visto que en el fútbol hay 11 jugadores y a veces los cambian, ¿no? Y a veces te cambian de equipo. Y a veces te dicen, oye, te corto porque ya no va más. Si hay alguien cuyo ego supera el objetivo común, trabaja con él un montón. En algún momento ponlo en la banca, pero si ya ni de la banca ni conversando, piénsalo, porque puede romper más seguir con él que, que decirle gracias, ¿no? Obvio, primero trabaja con él, ¿ah? ¿no? Yo pienso que siempre uno tiene que darle la oportunidad a la gente y está en ti también, ¿no? Cuando una persona no cambia, gran parte es por responsabilidad de uno, ¿no? Entonces, y lo último que es súper importante es, no te preocupes tanto en mirar el ego del resto. Primero preocúpate de ver el tuyo, porque es bien fácil ver al resto lo que hace mal. Pero cuando tienes que ver lo que tú haces mal, no te olvides que eso es importante, ¿no? claro. De ahí, volviendo a tu línea de carrera, cuando entraste a IBM, te has quedado más de 2 décadas en esta compañía. ¿Qué encontraste en IBM como proyección de vida, por así decirlo, que te Es enganchó? una proyección de vida, te digo, o sea, o sea, voy a cumplir 52 años este año y 25 años de compañía, o sea, casi la mitad de mi vida la pasé aquí. Wow, Primero, y aunque no lo creas, el tema valores. Yo sí quería un sitio en donde yo
o sea, lo que yo sentía que era fuera consecuente. Por eso en algún momento tenía un poquito de miedo a algunas empresas familiares o algo así, porque sabía que el corporativo en eso me lo iba a dar. Segundo, la capacidad de innovar. O sea, eh, yo me crié en esta compañía porque 25 años. ¿Tú qué edad tienes? Tengo 25, es mi edad. Imagínate, yo me Muy crié en bien. esta compañía. Y muchas veces era, si nosotros no lo podemos hacer, esto no se puede hacer, porque realmente estábamos tan en el corazón de la criticidad del negocio de los clientes, en algunos casos inventando cosas que en ese momento no existían, o solucionando problemas que eran tan graves que te apasionaba, porque yo creo que ahora es más claro para los jóvenes el tema del propósito y de hacer que las cosas, en nuestra época no era algo que se hablaba, Claro, no era tan fundado, creo. claro, ¿no? Pero lo tenías, pero no te das cuenta, porque ahora lo hablan tanto que es, claro, obvio, ¿no? Pero entonces, cuando yo digo, trabajé en una compañía o trabajo en una compañía que cuando se hizo el APEC por primera vez en el Perú, fuimos los responsables tecnológicos de punta a punta de que eso funcionara y que fue un proyecto súper importante. Cuando yo te digo que las implementaciones de los sistemas de algunos clientes críticos pasaron por nosotros, sistemas en algunas minas que fueron innovadores y que se fueron a otro lado del mundo, cosas que se hicieron por primera vez en el Perú, como IBM, y que después se exportaron. Entonces, vivir en eso que tú dices, siento que si nosotros no hacemos lo que hacemos, y lo siento hasta ahora, hay gran parte de la industria nacional que no estaría funcionando, porque nosotros lo hacemos. Entonces, esa sensación de propósito, esa sensación que hablábamos en el off the record de a dónde, de cómo había yo organizado lo que era la capacitación y mi formación hard skill dentro de IBM, que era una industria. Y esa sensación de estar en un sitio en donde generas un propósito, y los valores, evidentemente, que empecé diciendo, eso es lo que hicieron que si me preguntas, todavía no me acuerdo cómo se dieron los 25 años. Estoy aquí y nunca agarré y me levanté. Siempre dije, el día que llegue a la puerta, pase mi credencial y diga, hoy día no quiero venir, me voy a ir. Y todavía no pasó. Y me mencionabas algo súper innovador, es poco burocrático. Mira, la burocracia también es otra palabra que tiene connotaciones negativas. Cuando tú eres una compañía que opera a nivel mundial, tienes que tener procesos alineados, porque si no, es imposible controlarla. Eh, yo siento que el problema no son los procesos, somos las personas. Somos las personas que no nos gusta trabajar en base a confianza, ¿no? Somos desconfiados. Entonces, cuando tú no trabajas en una organización de confianza, entonces ahí se genera la burocracia. Sí he pasado por momentos en donde la compañía se volvió un poco más, en tus palabras, burocrática, porque en algún momento siempre hay crisis. Por ejemplo, en el 2000, la crisis de la burbuja de las Punto. .com, claro, de las .com generó un problema y en un momento dado se tuvo que poner mucho más restrictiva IBM y ahí comenzó un poquito la desconfianza y los procesos. Hoy te puedo decir que Kyndryl diseñó su cultura, le llamamos The Kyndryl Way, y una de las cosas que buscamos es trabajar en base a confianza, ser fast, flat, que la gente tenga acceso. O sea, yo estoy ahorita aquí y todo mi team está acá del otro lado y la puerta está abierta. Ahora la cerré porque estoy conversando contigo, pero que la gente sea cercana, que tomemos decisiones, y darle empowerment a la gente para que salga adelante, ¿no? Entonces, hoy día creo que hemos logrado en Kindle, eh, incluso mejorar lo que teníamos en IBM, porque también somos una compañía de servicios y necesitamos ser más ágil, ¿no? Sí, yendo a otro punto.
interesante tu carrera. A nivel gerencial, a nivel de director, no realizaste un No. MBA. ¿A qué se debió esto? Y igual te ha permitido navegar en las posiciones más altas. Sí, mira, no hay receta perfecta. Yo no quiero decir que esa haya sido la receta perfecta y, y tampoco te puedo decir que en algún momento no pudo ser un problema también, ¿no? Y ahorita no estaríamos teniendo esta conversación. Eh, pero de lo que me cuidé es nunca quedarme atrás con la actualización. Y en eso IBM ayudó mucho desde el punto de vista, obviamente, tecnológico, pero también en muchos cursos de management, desarrollo de carrera, desarrollo de competencias gerenciales, eh, cursos que llevábamos en algún momento en Harvard, en la Universidad de Boston, hechos ad hoc para nosotros, o programas de coaching, mentoring, sales, sales methodology. Entonces fui construyendo, bueno, y evidentemente formación financiera, porque como estaba en una unidad de servicio, es una unidad donde el tema financiero pesa mucho. Entonces, si tú me preguntas, fui adoptando todas esas cosas como parte de esa universidad slash MBA llamado IBM, eh, pero como todo, las cosas están ahí para que el que las tome y el que las aprenda y el que las disponga, ¿no? Si no te, o sea, si yo me quedaba sentado esperando que lo ocurriera, probablemente hubiera sido un desastre no haber hecho el MBA. Claro. Tengo una nostalgia de no haberlo hecho, tal vez en algún momento me lo ha dado. Por eso te comentaba que el año pasado emprendí el hacer el PAT, el AD de la EPIURA, dirección, de alta dirección, eh, porque me interesaba hacer networking con profesionales y gerentes generales de Perú y tener un poquito de cercanía también al día a día de un gerente general en Perú, algunos corporativos, otros locales, otros de empresas familiares, y también hacer una actualización de conocimientos, ¿no? Y terminamos yendo una semana también al IS de Barcelona, con profesores de alta. Entonces, yo creo que eh, no hay receta perfecta, pero no hice el MBA y no hice nada, porque eso no funciona. Eso no Ah, funciona. O sea, uno es lo que sabe y la manera como actúa. Solo actuar, eso solo en las películas. Eso solo en las películas. en el mundo tecnológico en el que vives, de esta era digital, ¿cuáles son esos skills que tú consideras que un profesional en su early stage debe adquirir o debe enfocarse? Mira, yo creo que te debes enfocar desde el del saque, y eso es súper importante, y se lo digo a mis hijas. Yo tengo también una hija universitaria y dos en el colegio. Ella estudia Derecho, en la de Wow. Lima también. Ah, Este, Primero es los skills de comunicación, Hansel, porque en esta era digital o en este mundo tan rápido, la capacidad de comunicar tus ideas y de que el emisor lo entienda y que se desarrolle una comunicación fluida es básica. La segunda es los skills de negociación. Negociar no significa avasallar, ¿no? O sea, este concepto del win-win está en todos los libros, pero la gente no lo toma. Aprender a negociar no por capricho, sino por resultado y por sacar adelante las cosas, es otra cosa que uno tiene que aprender temprano, joven, porque si no, después, cuando llegues a los momentos de los grandes partidos, en donde se definen las cosas realmente, eso es lo que, esa formación de años es la que te hace diferente. Luego, no menor, el tema financiero. O sea, yo considero que no hay profesional que no tenga que tener una base financiera porque cualquier cosa, sea emprendimiento, sea trabajo, incluso hasta un abogado, se lo digo yo a mi hija, que no tenga el conocimiento financiero para entender por qué algo sí, por qué algo no y cuáles son las implicancias, está perdido. Ya desde el punto de vista de técnico, si uno no está enfocado en metodologías ágiles, design thinking, que algo tiene que ver con lo que te voy diciendo de comunicar, manejar, estás perdido. O sea, si no tienes y te estoy diciendo
lo básico, ¿no? Seguro que dependiendo del tipo de cosas tecnológicas que vas a hacer. Y mira que yo cuando estudié ingeniería industrial nos enseñaban Fortran en pantalla verde y nos enseñaban BASIC, que era con lo que venían cargadas las computadoras. Entonces no salí de la universidad con una formación técnica, tuve que aprender, tuve que aprender. Entonces, por ejemplo, yo creo que un profesional que sale, que no entiende qué es cloud, que no entiende qué es data analytic, que no entiende qué es inteligencia artificial, ¿no? Que no entiende la importancia de seguridad desde el punto de vista informática, entender, no te digo ni siquiera entender, para poder tener una discusión de negocio, sobre todo siendo un ingeniero, yo creo que estaría en desventaja. De ahí, pasando al spin-off de Gindril, ¿cómo se da la elección de Rodolfo como managing director? Mira, esa es una buena pregunta. Yo en ese momento era director comercial para Sudamérica, que no incluía Brasil. Eh, Cuando se da el anuncio del spin-off, se da en octubre del 2021 y comienza un proceso para construir la compañía y el modelo de negocios. Yo por mi rol participé en varios de los tracks para crear la compañía, pero por ahí en mayo, junio, eh, comenzaron a crearse los layers, porque todavía estábamos dentro de IBM, pero los layers de lo que iba a ser Kindle, el CEO de Kindle y todo eso. Eh, Pecando de utilizar un poquito mi ego, ¿no? Creo que lo que valoraron fue alguien que no tuviera miedo de algo que en el papel era súper retador y en la práctica iba a ser súper retador porque implicaba llevarte a un grupo grande de personas contigo, a una empresa, saliendo de una empresa con las características fantásticas que te he dicho, con lo cual ese miedo de ¿y qué pasa si allá no es fantástico? Y con un miedo de que qué pasa si los clientes, ahora que no somos IBM, nos dejan. Entonces yo creo que pusieron en el tapete no solo lo que yo conocía del negocio, porque capaz de repente podrían haber encontrado a alguien que conocía más. Creo que en esta parte de la vida lo que buscan también es esa capacidad de decir, oye, este se la va a comprar y va a llevar a esta gente y los va a inspirar para llevarse, ¿no? Entonces, creo que se me sale un poco el ego, discúlpame, pero por ahí es donde creo la Ok. pregunta, creo que esa fue la decisión. El resto viene por lo hard, ¿no? También lo que conocí de negocio, mi perfil financiero, todo. Pero creo que lo que más preocupaba en ese momento era la capacidad que la gente te siguiera, ¿no? Y fue un reto, y fue un reto, te digo, porque eh, primero te tenías que convencer tú. O te la juegas también. Claro, era Mm, todo o nada, me la jugaba a mis 50 años, uno dice, "Oye, a los 50 años te vas a ir a jugar así", claro, creo que y, ahí está el reto, ¿no? Porque y con familia dije, y todo, claro, y dije, me voy con el reto, lo hago, me convencí, y esa es una cosa que aprendí en mi vida. Yo cuando estoy convencido de algo y siento que es mío, lo hago mío, lo siento mío, y, y se me nota porque voy para adelante. Yo creo que eso es lo que vieron. Me parece que eso es lo que vieron. y de ahí me mencionabas que tú abriste las operaciones de Kindrill en Perú. Tú armaste el primer equipo. Sí, sí. A ver, lo interesante fue que venía gente conmigo del spin-off, pero Claro, también tengo que seleccionar gente del mercado y sí, me tocó el primer team gerencial, la primera estructura, decidir quién iba en cada sitio. ¿qué veías en ellos, en esas primeras personas que empezaste a jalar? Mira, veía esa mirada de ansiedad, ¿no? Esa mirada de quiero conectar, que tú estás convencido. O sea, me miraban para ver si yo estaba convencido. eh, pero cada uno de los que escogí fue gente que tenía muchas ganas de hacer las cosas distintas, muchas ganas, y veía y terminó viendo esto como una oportunidad.
y eso creo que ha sido parte del éxito de todo este tiempo que ya llevamos casi más de un año, eh, porque al final todos se subieron, todos se convencieron, todos lo tomaron con pasión y en vez de preguntarse el por qué pasó, se preguntaron para qué pasó y ahí se hizo la diferencia. De la parte cultural, claro, Kindred viene, como me mencionabas, con una identidad, pero ¿qué te llevabas de IBM culturalmente y qué no te llevabas para armar esto nuevo? Creo que me llevaba de IBM los valores de saber que queremos siempre ser un activo nacional, porque eso es importante. Me llevaba la capacidad de innovación y me llevaba lo que terminó siendo nuestro lema como Kindle, ¿no? Estar en el corazón del progreso, ¿no? The Heart of Progress, en el corazón del progreso de nuestros clientes. Entonces yo me llevé eso y creo que qué cosas logramos cambiar del otro lado, mucho más flat, mucho más flat, acceso directo a global, no había layers intermedios, mucho más fast, porque al no depender de una empresa de producto, la empresa de producto tenía decisiones de producto incluso para utilizar las cosas. Entonces teníamos una solución de correo de una cosa, de otra, ¿no? Eh, Te vas a reír, pero para hacer una determinada cosa teníamos 5 herramientas, que como éramos una empresa de producto, era medio lógico porque habían decidido el mejor producto, el que tenía alianza, todo. Cuando vinimos aquí, ya a los 2 meses nos dijeron, bueno, vamos a utilizar, no vamos a hacer propaganda, pero la suite tal, ah, ¿una? Sí. Entonces era como que en el otro lado a veces era casi el herrero cuchillo de palo porque, ¿no? Hablábamos de integración, pero nosotros mismos sin interna, y esa capacidad colaborativa, esas tools, in- ayudaron y fomentaron que fuéramos más fast, más flat, ¿no? Y lo otro es, eh, que fue lo importante, es el primer día las cabezas de Kindle nos llevó en febrero a una reunión en Nueva York y yo también vi en esos ojos gente que quería hacer la diferencia. Y en general las reuniones de IBM era ir a hablar de los números y después decir que teníamos que hacer cambios en la organización. Esa reunión, todos los managers directos del mundo, ejecutivos, no se habló de un solo número, se habló de cuál era la cultura que queríamos que tuviera la organización. Y eso para mí fue un quiebre, porque dije, es, aquí queremos hacer las cosas distintas. Y eso fue súper importante, ¿no? O sea, su propósito, de nuevo partía con eso. De ahí, ¿cómo fue el reto de abrir estas operaciones? Mira, lo importante era que tenías que pasar todos los contratos que estaban bajo IBM, pero a veces de repente en soluciones que compartías con el resto, separarlos, traerlos, que el cliente lo entendiera, que el cliente supiera lo que íbamos a hacer y lo que no íbamos a hacer, eh, y temas a los cuales yo no había estado expuesto, licencias, cosas que te pueden sonar, pero eh, licencias para los data centers, licencias para operar tanques de petróleo, porque los data centers tienen cosas así operativas, hasta cosas como los poderes, o sea, para que quienes tenían poderes, quienes no tenían poderes, porque eso era lo otro. Y lo otro fue ir a reunirme con los gerentes generales de los clientes más grandes a decirles en fácil qué íbamos a hacer, por qué lo íbamos a hacer, y que el día 1 de septiembre que iba a ser el cambio, mi objetivo era que del 31 de agosto al 1 de septiembre se echara a dormir, él se levantara y no hubiera pasado nada. Entonces se reían. ¿Cómo? ¿No quieres que pase nada? No, quiero que el primer día no pase nada. O sea, ni te enteres. Digas, oye, ¿era 1 de septiembre o cuándo era? Porque esa era una manera de decirles, ten confianza que todo va a seguir igual o mejor. Luego, luego cuando ya ellos se convencieron de eso, septiembre, octubre, fue ir a dar cuál iba a ser nuestra propuesta de valor como cliente, demostrarles que queríamos estar realmente en el corazón del progreso, eh, contratar gente para las cosas que queríamos hacer y que no habíamos hecho antes, ir con los partners, que eran nuestros competidores, cuando éramos IBM, con Microsoft, que tiene Azure, AWS, Google, Oracle, que antes nos veían como competencia, ir con su gerente general
y decir, oye, ahora vamos a trabajar juntos y hacer un plan en conjunto. Entonces, hubo tanta cosa para hacer, fue súper interesante, eh, súper educativo, porque hay cosas que nunca había hecho. Me llevé un tema, una felicidad enorme, ¿no? Y cuando al año hicieron la encuesta de engagement, y el engagement por los profesionales de Kindle Perú fue uno de los más altos de Latinoamérica y del mundo, me sentí mejor todavía, porque por más que tú tienes contacto, no todos estábamos presencial, hay mucha gente que trabaja virtual, eh, ver que te terminan el engagement y que la gente está motivada y así, no sabes, me hizo sentir que era todo mucho mejor. Pasando a otro tema que me interesa también bastante, en tu camino que has tenido a la posición de gerente general, ¿llegaste a encontrar un balance entre la vida profesional y el tiempo personal, la familia, los amigos? Mira, el que te diga que todo es perfecto te está mintiendo. La vida es la vida es un roller coaster, ¿no? Es una montaña rusa. Ha habido momentos en donde ha habido desbalance por situaciones estresantes, situaciones que ocurren, problemas, eh, pero creo que lo importante es comunicarse con la familia, que la familia, eh, si hay un momento de desbalance, cuando estés presente, está presente, ¿no? O sea, porque lo peor es desbalance con el trabajo y cuando estás presente no estás presente porque no, o sea, eh, estar presente eh, y nuevamente conocerte a ti mismo, que es lo importante, porque la única manera que tú te convences de hacer balance es si te sientas y dices, yo quiero ser padre, ¿listo? ¿Qué es ser padre? Ser padre es A, B, C, D. Si tú terminas el día y dices, oye, pero no soy ni A, ni B, ni C, ni D, entonces algo anda mal, ¿no? Entonces, siempre hay que hacerse un auto-check and balance, porque creo que más que work-life balance que dicen, a veces eh, hay un work-life integration en donde sí puedes, hay días, hay un domingo en donde pasa algo y yo tengo que contestar el teléfono y tengo que estar, pero de repente tengo que estar una hora, pero las otras 23 horas de ese domingo son para mi familia. Como también hay un día lunes en donde tengo que llevar a mi hija al médico porque está mal y me voy al médico, y eso es algo que siempre tuvo IBM pero que Kindle tiene más. O sea, nuestra política de flexible work nos permite que la gente trabaje por objetivos, trabajemos por objetivos. Y si hoy día lunes es necesario hacer eso, o sea, nadie va a dudar que yo estoy trabajando por el objetivo común. Y en mi casa, todo el mundo sabe que si el domingo tuve que tomarme una llamada, es porque debe haber pasado algo que era tan relevante que yo no lo dejé para el lunes, ¿no? Eh, Claro. y te ayuda a hacer priorizar, ¿no? Y entender y ponerle todo el justo peso. O sea, el peso de la comunión de tu hija es el máximo, ¿no? El peso de lo que estás tomando la llamada el domingo, ¿es porque eres un workaholic o porque de verdad el domingo se tiene que tomar la decisión? O se puede tomar a las 8 de la mañana del lunes. Si no se puede tomar, tómala. Pero si se puede tomar, ¿a quién le demuestras qué haciéndolo el domingo? A ti no, porque estás haciendo algo que tú mismo sabes que no deberías. Y a tu gente tampoco, porque también les comprometiste su domingo y el día que ellos sean los líderes van a hacer lo mismo. Entonces, más de lo mismo, estás enseñando y creando un círculo no virtuoso. Y bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, que me pareció súper chévere, volviendo al pasado de Rodolfo, cuando recién estaba saliendo de la universidad, esa época, ¿qué consejo le darías? Mira, yo le daría es primero, tienes que creerte el quién eres, pero tienes que tener la suficiente humildad de llegar a aprender y a escuchar. Si yo hubiera salido con el libro solamente, capaz hubiera ordenado las cajas,
y capaz en Purina hubiera terminado llenando papeles, ¿no? Llegué sabiendo que podía aprender algo y me dediqué a escuchar y entender y a hacerlo con pasión y encontré las cosas. Luego, cuando las encontré, me ayudó el libro de haber, ¿no? Me ayudó la carrera, Claro. pero la carrera per se, si no hay el criterio, si no hay esa visión de querer aprender, entonces yo creo que es eso. Hay que creernos lo que somos, pero hay que saber que de la universidad sales a seguir aprendiendo. No es que se acabó y listo. Y mi siguiente paso es una maestría, y mi siguiente paso es un doctorado, y mi siguiente paso, o sea, todas esas cosas tienen que ver con en qué lo vas a utilizar. Y la vida laboral aprendes muchas de las cosas también, validas muchas de las cosas, y de ahí utilizas lo que aprendiste, ¿no? Bueno, nada, Rodolfo, muchas gracias por tu tiempo y por esta gran entrevista. No, Hansel, gracias, me sentí de verdad súper cómodo. Me hiciste retroceder a tiempos que ya hace tiempo no había tocado y cuando quieras, por favor. Un placer.